¿Qué tal? Me presento, su servidor José Manuel García Llamas, estudiante del primer cuatrimestre de la Maestría en Gestión Integral de Riesgos en la materia Marco Jurídico Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta ocasión presentando la tarea de la Unidad 5, Obligaciones de Normas Oficiales Mexicanas, STPS. Definiendo brevemente qué es una norma oficial mexicana, son aquellas regulaciones técnicas expedidas por dependencias gubernamentales. En esta ocasión hablaremos sobre las normas oficiales mexicanas de la STPS o Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De acuerdo a los requerimientos de la tarea, hablaremos sobre las obligaciones del patrón de 10 normas oficiales mexicanas STPS. Hablaremos brevemente sobre las principales obligaciones que tienen las empresas en el cumplimiento de cada norma oficial mexicana, iniciando por la norma oficial mexicana 001 STPS 2008 sobre las condiciones de seguridad en los edificios locales e instalaciones. La principal obligación del patrón en esta NOM es realizar verificaciones oculares cada 12 meses al centro de trabajo. Estas revisiones se realizarán mediante bitácoras de registro, las cuales tendrá que resguardar el patrón. Asimismo, el patrón debe efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera generar daños al centro de trabajo, cuidando que no generen riesgos hacia los trabajadores. El patrón tiene la obligación de conservar en condiciones seguras las instalaciones para que no presenten riesgos y de igual forma proporcionar información a todos los trabajadores sobre la forma de mantener seguras las áreas de trabajo. La norma oficial mexicana 002 STPS 2010 sobre las condiciones de prevención y protección contra incendios obliga al patrón a clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo y, derivado de esto, cumplir con las condiciones de prevención y protección contra incendios que le sean aplicables. Asimismo, el patrón, en caso de que su centro de trabajo sea un riesgo de incendio alto, debe contar con brigadas contra incendio, las cuales deberán estar capacitadas anualmente bajo un programa de capacitación y se le debe dotar de equipo de protección personal necesario para la función de sus actividades. El patrón tiene la obligación de desarrollar simulacros y tiene la obligación de contar con planes de emergencia. La norma oficial mexicana 004 STPS 1999 sobre las condiciones de seguridad en sistemas, dispositivos de seguridad en maquinaria y equipo, el patrón tiene la obligación principal de elaborar un estudio para analizar los riesgos potenciales generados por la maquinaria y equipo. Asimismo, debe contar con un programa específico de seguridad e higiene en la materia. El patrón tiene la obligación de capacitar a todos los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y equipo, así como de la herramienta que lleguen a utilizar en sus actividades. La norma oficial mexicana 005 STPS 1998 establece las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Aquí, el patrón tiene la obligación de contar con un estudio para analizar los riesgos potenciales de dichas sustancias. Asimismo, tiene la obligación de contar con un programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas. El patrón debe capacitar a los trabajadores en la forma segura de manejar, almacenar y transportar esas sustancias, así como de capacitarlos para brindar primeros auxilios en caso de que sea necesario. Debe contar con manuales y procedimientos para el manejo seguro de dichas sustancias. Asimismo, debe contar con manuales de primeros auxilios y disponer del equipo necesario para brindar la atención. El patrón debe comunicar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales se exponen. Asimismo, proporcionar el equipo de protección personal que sea necesario. La norma oficial mexicana 027 STPS 2008 establece las condiciones de seguridad para las actividades de soldadura y corte. Aquí el patrón tiene la obligación de proporcionar el equipo de protección personal que sea necesario. Esto contando con un análisis de riesgos potenciales para estas actividades. Asimismo, un programa el cual debe contar con procedimientos y controles específicos de riesgos. Debe capacitar a los trabajadores en temas principales como por motivo para realizar trabajos de soldadura y corte, para brindar atención de rescate o primeros auxilios en caso de que sea necesario. Asimismo, se debe informar sobre los riesgos a los cuales se expone en estas actividades
y debe someter a estos trabajadores a exámenes médicos para vigilar su salud. La norma oficial mexicana 017 STPS 2008 establece el equipo de protección personal. En este caso, el patrón tiene la obligación de identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores. Asimismo, deberá determinar cuál es el equipo de protección personal que estos deben utilizar de acuerdo a la función y a los riesgos de trabajo a los cuales se exponen. Derivado de esto, el patrón debe proporcionar el equipo de protección personal necesario y debe comunicar a los trabajadores cuáles son los riesgos a los que se exponen. El patrón debe supervisar que durante toda la jornada se utilice el equipo de protección personal que es proporcionado. Debe identificar bajo señales cuáles son las áreas de trabajo y puestos en los cuales se debe utilizar el equipo de protección personal y deberá capacitar a los trabajadores sobre el uso, revisión, reposición, limpieza y limitaciones, así como el mantenimiento y resguardo de ese equipo de protección personal. La norma oficial mexicana 033 STPS 2015 establece las condiciones de seguridad para los trabajos en espacios confinados. Aquí, el patrón tiene la obligación de identificar los espacios confinados en donde se requiere el acceso del trabajador. Asimismo, clasificar el espacio confinado y contar con un análisis de riesgos. El patrón debe contar con procedimientos de seguridad y disponer de un plan de trabajo específico para realizar los trabajos en espacios confinados y disponer también de planes de atención a emergencia y rescate en caso de que sea necesario. Debe adoptar medidas de seguridad para realizar estas actividades y proporcionar el equipo de protección personal necesario a los trabajadores. Asimismo, debe capacitarlos sobre la forma segura en realizar trabajos en espacios confinados. La norma oficial mexicana 011 STPS 2001 establece las condiciones en los centros de trabajo donde se genera ruido. Esta es una norma de salud que establece como principal obligación que el patrón debe contar con un estudio de evaluación en las áreas o centros donde se genere ruido. Deberá verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los que establece la norma y debe implantar y conservar, así como mantener programas de conservación de audición. Debe proporcionar el equipo de protección personal necesario cuando así se requiera y vigilar la salud de los trabajadores expuestos al ruido. Asimismo, debe informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud en caso de la exposición al ruido. La norma oficial mexicana 025 STPS 2008 establece las condiciones de iluminación en el centro de trabajo. Aquí, el patrón tiene como principal obligación efectuar un reconocimiento de las condiciones de iluminación en dichas áreas. Debe contar con un informe de los resultados. Asimismo, debe contar con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo. Estos niveles de iluminación son establecidos en la tabla 1 de dicha norma. Debe realizar evaluación de los niveles de iluminación, así como contar con programas de mantenimiento, así como ejecutarlos para asegurarse de que la iluminación se encuentre en buenas condiciones. Debe informar a los trabajadores sobre los riesgos que puede provocar el deslumbramiento o nivel deficiente de iluminación en su área de trabajo. La norma oficial mexicana 019 STPS 2011 establece las comisiones de seguridad e higiene. Aquí el patrón tiene como principal obligación constituir e integrar al menos una comisión de seguridad e higiene en el centro de trabajo y debe designar a los representantes. En caso de que en el centro de trabajo exista un sindicato, el patrón tiene la obligación de solicitar al sindicato que proporcione a los representantes de la comisión de seguridad e higiene que sea necesario de acuerdo a norma. Asimismo, el patrón tiene la obligación de proporcionar capacitación a los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene para que proporcionen sus actividades de una forma adecuada. Deben contar con un programa anual de recorridos, de verificación y deben de tener como resultado un acta de recorridos de esta misma comisión en la cual se establecerán propuestas para la prevención de riesgos de trabajo que el patrón tiene la obligación de atender y dar seguimiento. El patrón tiene la obligación de contar con el acta de constitución de dicha comisión, la cual debe resguardar en su centro de trabajo. Esto fue una breve explicación de algunas obligaciones del patrón en 10 normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Algo breve, pero preciso y conciso. Por mi parte sería todo. Hasta luego.